Pues tienen que estar atentos, ¿ah? Porque todo lo que hacemos en clase, miren, todo esto de temperatura no es por gusto, no es por las puras. Son fundamentos, aspectos que nosotros lo estamos aplicando. Y lo que yo te voy a mostrar son sensores que estamos utilizando. El curso de instrumentación trata justamente del estudio amplio de lo que son los sensores. ¿Sí? Y hay una infinidad de sensores, pues. Pues vamos a ver algunos de ellos, pero yo he optado primeramente a trabajar con los sensores de temperatura. ¿Por qué? Porque eh, utilizamos sensores de temperatura para evaluar la temperatura de los módulos fotovoltaicos. ¿Ya? Los paneles dependen su rendimiento bastante de la temperatura. Entonces es muy importante conocer y entender en este caso, su funcionamiento, digamos, clasificación y sobre todo de los más comúnmente conocidos, que son las CRTD y las termocuplas. ¿Ya? Entonces tienen que estar al tanto, jóvenes. Yo el día martes se les ha dado una clase teórica y el día de hoy vamos con la parte práctica. Ya, la plataforma Moodle creo que todavía no está habilitado. No sé cuándo habilitarán, señores de la universidad, pero en fin. Entonces, si hay alguien, de repente, aparte de su compañero, que nos pudiera aclarar entre la diferencia entre una termocupla y una PT100, o indicarnos, a grosso modo, en qué consiste cada uno de estos sensores. A ver, ¿alguien? ¿Otro? Eh, ¿Puedo participar, ingeniero? Que se acuerde. Ingeniero, ¿me escucha? Hola. ¿Hay alguien ahí? Ingeniero, ¿me escucha? Se salió. No hay nadie. Hola, ingeniero Guido, ¿cómo estás? Adelante, adelante. Ya, ingeniero Guido, a ver, ¿cuál era la pregunta? Bien, me ha botado del Zoom. Es por la conectividad, pues, ¿no? El internet acá es un poquito lento. Ingeniero, ¿puedo participar a lo que me recuerde, por favor? A ver, ¿cuál es tu nombre? Condori Espinosa, Daril Julio. Ah, Darly, ¿eres tú, no? Julio Darly. Sí, Ya, muy bien. Adelante, Julio. ya en la anterior clase hemos hablado de los sensores RTD y la termocupla. Dentro de la RTD era la PT100 y la PT1000, lo cual en las RTD se basaba en lo que es la resistencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a trabajar en función a la resistencia de acuerdo a la temperatura. Y esto va a ser directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que mientras aumente la temperatura, va a aumentar la resistencia. Donde nos indicó que a 0 grados, si es una PT100, nos va a dar 100 ohmios. En cambio, si es una PT1000, nos va a dar 1000 ohmios. Y podemos encontrar, ¿no?, de diferentes modelos, como se podría decir, ¿no? 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos. ¿Para qué? Con el fin de variar la resistencia. Bueno, ahora lo que vendría a ser las termocupla ya también funciona mediante el efecto Seebeck, lo cual va a producir milivoltios, ¿no? Una pequeña carga eléctrica a partir a partir del contacto que se da, lo cual va a ser, eh, nos mostró el ingeniero ahí una imagen donde vamos a tener una puntita, donde va a haber dos cables, lo Ajá. cual va a haber una junta caliente, que es la punta, y los otros va a ser la junta fría. Eh, Dijo, creo que un cable es de aleación de cromo y fierro, y el otro cable es de aleación de cobre y níquel. Eso sería todo, ingeniero.
Gracias. Muy bien, Dal. Yo estoy seguro que lo que vamos a hacer hoy día tú lo vas a entender muy bien porque ya sabes la parte teórica. Efectivamente, su compañero ha resumido en 5 minutos, menos creo, todo lo que hemos hecho en la clase anterior. ¿Ya? Listo, jóvenes, voy a compartir mi cámara. A ver, lo que me permita voltear. Voy a grabar lo que está transmitiendo en la pantalla de su monitor. ¿Sí? Entonces, voy a poner para grabar, pero ojalá, sí estamos grabando, entonces ojalá que no me bote eso. Listo, jóvenes. Nosotros tenemos varios instrumentos de medición. Entonces, vamos a corroborar la teoría que hemos dado a conocer la clase anterior. Tengo y estoy mostrando acá, van a disculpar, estamos en nuestro laboratorio de vacas, al cual, miren, si usted desea puede venir, ya las puertas están abiertas. Nos ayuda acá la realización de la clase, de paso aprende y bueno, ¿no? En bien de ustedes. Pueden venir, aquí hay vacas, coordinamos, me dicen, ¿puedo venir ingeniero? Y qué mejor que ustedes mismos se instalen, que ustedes mismos prueben, ¿ya? Entonces, esta es una petición. ¿Sí? Una petición, ahí está, lo mismo que veíamos en el dibujito. Ahí está su tuerquita, ajustarlo, el termopozo, ¿sí? ¿Dónde está la petición? Bien ocultito, ¿dónde? Aquí adentro. Aquí adentro está la petición. Es una cosa pequeñita. Todo es el termopozo. Es una petición de 3 hilos, ¿sí? Como podrás ver, 2 de los cuales son del mismo color, verde y verde. ¿Y eso por qué? Porque su compañero dijo, ¿no? Puede haber petición de 3 hilos, de 2 hilos o de 4 hilos. Con esto te está indicándote de que verde y verde son la misma punta de la resistencia. Si usted ha asistido a la clase teórica, entonces claramente podrá entender de qué es lo que le estoy hablando. ¿Sí? Entonces, verde y verde es lo mismo, o sea, es la misma punta, solo que son 2 cables que van en paralelo para disminuir la resistencia. Y el rojo es el otro extremo de la resistencia. ¿Sí? Entonces, nosotros habíamos dicho que la PT100 debería de tener 0 ohmios. ¿A cuánto? No, mejor dicho, 100 ohmios a la temperatura de 0 grados centígrados. Entonces, eso es lo que vamos a corroborar nosotros en este momento. ¿Ya? Obviamente no estamos a 100 grados, a 0 grados centígrados ahorita, pero estaremos pues a unos 8 o 10 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer las pruebas de resistencia del equipo. A ver. Tengo acá mi multímetro, Prasec, valor 50 soles. Yo creo que 45 soles, cualquiera lo puede comprar. ¿Ya? Podemos hacer un esfuerzo. Así como por ejemplo,
Ingeniero, no se le escucha. Ah, chispas. Gracias por avisarme. Sí, les decía de que la resistencia no tiene polaridad, ¿ya? La resistencia tú lo puedes poner positivo o negativo a cualquier lado. Te puedo yo cambiar este aquí o este aquí. Lo que estoy haciendo es medir la resistencia en el borde verde y en el rojo, ¿ya? Y estos dos están yendo aquí. Solo que como no puedo trabajar con las dos manos, no lo voy a poder hacer. Este fosforito quería calentarlo, pero no encuentro el fósforo para encenderlo. Pero bueno, entonces una PT100 debería ser 100 ohmios a 0 grados centígrados, porque está marcando 108 ohmios, ¿no? Eso indica porque no estamos a 0 grados centígrados. Entonces lo que yo voy a hacer es agarrar la vaina, o sea, la vaina es desde la punta, la vamos a agarrar y bueno, ahí debería de tener cierta variación, ¿no? Ahí está. A ver. 108, 109, 91, 92. ¿Te das cuenta? Está calentando porque la estoy tocando con la mano y obviamente le estoy haciendo una transferencia de calor. ¿Sí? Y está aumentando. Entonces, conclusión, las RTDs aumentan su resistencia cuando aumenta la temperatura. ¿Ya? Y eso no te tienes que olvidar. Una RTD tipo PT100, por si acaso. Una PT1000 te va a marcarte 1000 ohmios. ¿Sí? Lo contrario. ¿Te das cuenta? Ahí está variando. 111, 102. Pero yo lo voy a soltar y nuevamente ya lo solté y va a empezar a enfriar. Entonces, eso es lo que hace una PT100. Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia cuando trabajamos con el otro lado. ¿Ya? Voy a cambiar este verde al otro verde. Sabes que es la misma punta, ¿no? Aquí está. Ahí es la misma. Tenemos 112.3. Voy a sacar esta y la vamos a poner hacia la otra punta del 112, casi lo mismo, ¿no? 111.9. Te da. Tienes una PT100 en este caso, es una PT100 de 3 hilos. 111.6. Voy a buscar, tengo otra PT100 también de 2 hilos, ¿no? Ahorita lo encuentro, les voy a mostrar, ¿ya? Entonces, esa es la manera funcionalmente de la PT100. Pero aquí hay un detalle, ¿no es cierto? Pero ingeniero, mira, alguien curioso siempre se preguntará, pero no entiendo. Lo único que me está haciendo es cambiar la resistencia en función de la temperatura. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lecturar eso? Porque a mí me interesa medir pues en grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Celsius, ¿no es cierto? Y acá pues nos está dándonos en ohmios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para ello las PT100 necesitan de una electrónica adicional, ¿ya? Los controladores de temperatura, por ejemplo, ya tienen incorporados una electrónica, de tal manera que usted solamente enchufa una PT100, ya sea de 3, 2 hilos, y, y en el controlador ya no te va a indicarte 109 ohmios, no, sino te va a darte en grados centígrados, ¿ya? Entonces, o si no, usted puede utilizar un transductor de temperatura, o conocido también como transmisor de temperatura. El transmisor de temperatura es el que se encarga justamente de hacer esa conversión, o sea, hace el procesamiento de lo que es resistencia y te va a dar a ti información de temperatura. Pero tranquilamente usted puede trabajar haciendo una regla de tres, una regla de correspondencia sería, ¿no es cierto? Entre el valor de la resistencia y el valor de la temperatura, ¿no? Usted puede anotar los datos que tiene en temperatura y en resistencia. Y con eso ya vas a ver a cierta resistencia cuánto de temperatura va a ser, ¿no? Antiguamente se procedía de esa manera.
porque antiguamente no teníamos esa electrónica que hoy en día existe. Entonces los operadores, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían su libro, su hoja de datos, en donde a partir de la resistencia veían el equivalente y encontraban la temperatura. Es la manera que procedía. ¿Sí? Ellos jóvenes. Entonces, ¿en qué casos usted puede hacer una PT100, por ejemplo? Si trabaja con un PLC, podría ser, nosotros lo vamos a hacer con un PLC. Se utiliza el famoso y comúnmente Arduino, ese Arduino. Ya tiene también para conectar directamente una PTC, una PT100, ¿ya? El Arduino. Directamente usted lo puede conexionar. ¿Listos? Ahí tiene estabilidad, ¿no es cierto? Si te fijas, nos dan 108.6 ohmios. Apenas yo le caliente, otra vez, ahí está. Empieza a cambiar, ¿viste? 108.6, 108.7 y va a aumentar. ¿Queda claro entonces? Una PTC de 3 hilos. ¿Sí? En la próxima ya en otros laboratorios lo que vamos a hacer es conectarlo a un controlador de temperatura, a un transmisor y a un PLC finalmente. Y uno que otro experimento que vamos a hacer con el Arduino también. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer nosotros es ver una termocupla. En aquí aparece algo pequeñito, no sé si lo logran apreciar. Esa puntita que está aquí, esa puntita es la termocupla. Es algo pequeñito. Tengo otra termocupla por acá, te voy a mostrar. Esta es una termocupla tipo J. Entonces, aquí en los extremos del cablecito, usted ya sabe, ¿no? Su compañero ha dicho punto frío, punto caliente. El punto caliente es la unión, ¿no? Entonces, la unión se encuentra en la puntita. Y aquí está, no sé si lo logras ver. Hay como un alambrito pequeñísimo. ¿Lo ves? Casi imperceptible. Acá en la punta, joven. Ahí sí, pues. ¿Ya? Entonces, esa es una termocupla. Solo tiene 2 cables. Esta termocupla, usted ve aquí, tiene 2 cables. Su compañero dijo muy bien, lo ha explicado. La termocupla cambia el nivel de tensión cuando nosotros lo que hacemos es conectarlo. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, voy a desconectar mi PT100 por un momento. Vamos a desconectar las PT100. Ahí está. Sacamos. Dejamos a un lado toda esta parte. Y estos son los 2 cablecitos. Mira, 2 enchufitos correspondientes a este termocupla. ¿Ya? Entonces voy a conectar. Este sí tiene polaridad más bien, ¿ah? Porque es un generador de tensión. En milivoltios, pero es un generador de tensión. Vamos a conectar al equipo. El negro siempre se pone al COM. Y el otro se pone dependiendo qué es lo que va usted a medir. ¿Vamos a medir corriente? No. ¿Vamos a medir acá resistencia? No. ¿Vamos a medir voltaje? Sí. Entonces, pongo acá. ¿Ya? Pongo ahí y listo. Ahora, este selector lo debo de poner en voltaje y DC. Entonces me voy por aquí. Este es el simbolito, ya se les había indicado en el curso de circuitos. Este simbolito de la pestañita es AC. Eso yo no quiero. Yo quiero DC. El símbolo de DC es este recto, ¿no? Ahí está, recto. Entonces, toda esta parte es DC. Como entonces voy a tener que colocar 20, ¿no? 20 voltios, ¿no? Aquí, 2000 milivoltios. ¿Sí? Ya está. Yo lo puse ahí. Y bueno, creo que no es tan sensible. Y ahí, si te das cuenta, lo toqué con la mano y aumentó en una unidad. Es que es muy pequeño. O sea, el voltaje que él genera es pequeñísimo.
O es que se ha dañado ya, de repente se ha dañado esto. Miliamperios, voltios. Ahí ya debería empezar a... Ah, bueno, acá arribita. Ahí, ¿ya? Entonces estamos midiendo, lo estoy poniéndolo en 200 milivoltios, en ese rango. Y ahí creo que sí, ya nos está dando 0.03 voltios, o sea, 3 milivoltios creo. Ahí está en 2. Entonces, ¿qué decía el efecto Seebeck? Como su compañero dijo, ¿no? El efecto Seebeck dice de que cuando usted calienta la unión de dos metales distintos, se genera en las puntas, o sea, entre esta punta y esta punta se genera una tensión, ¿no es cierto? Un voltaje. Pues yo voy a tocar ahorita con mi mano, ahí está. Inmediatamente aumenta, mira, 0.6. Y bueno, va a depender bastante de mi temperatura corporal. Pero si usted se dio cuenta, aumentó. Sí, ha aumentado. 0.7 ya quiere llegar. Ahí está. Ya llegó a 0.7. Ahora lo voy a soltar y va a empezar a disminuir, obviamente. 0.5 y así. Entonces, es una termocupla o termopar. Él genera voltaje, él no cambia la resistencia. ¿Ya? Entonces, esa es una de las diferencias y estamos comprobando. Entonces, usted debe tener bien en claro cómo funciona termocupla y cómo funciona termopar. ¿Entendido? ¿Se está entendiendo, jóvenes? A ver, me confirma. Si no, iba a llamar a ver. ¿Estamos entendiendo? ¿Se entiende? ¿Se logra visualizar? ¿Me están escuchando o está entrecortado? ¿O se ve borroso? Ingeniero, se escucha. Ya. ¿Cómo está la visibilidad? ¿Se ven los números del instrumento? Se ve algo Sí, borroso, ingeniero. lo que no se logra ver correctamente son los del... ¿Sí? ¿Se logra ver? No, se observa borroso, ingeniero. Ahora sí, ingeniero, ya está mejorando la calidad. Ya. Sí, me tienen que avisar siempre porque yo pueda acercar, alejar el equipo, pues. O sea, hagan de cuenta de que ustedes están aquí en el laboratorio. Entonces, usted me dice, ingeniero, acércalo un poquito más, aléjalo un poquito más. No, acércate cámara de la cámara. Ustedes tienen que decirme para que yo haga, pues, ello. Y ustedes también logren ver. ¿Ya? Bien. Entonces, decíamos que la termocupla cambia su nivel de voltaje, ¿no? Ahí le he puesto acá, pero tienes que ponerle en milivoltios, porque si tú le pones acá es imperceptible, porque 500 voltios, uff, no le hacen ni cosquillas al equipo. Ahora, estos dispositivos, este multímetro, por ejemplo, este Prasec Premium PR75, es bien económico, ¿eh? Lo compré con 50 soles, no, 45 soles, no me acuerdo. Y es bien práctico. ¿Ya? Entonces, este Prasec tiene la funcionalidad de medir temperatura, como puedes ver acá, en grados centígrados, en grados Fahrenheit, ¿no? Y para ello, obviamente, necesita un sensor de temperatura. Y este pues, es el sensor de temperatura. Es una termocupla. Este que está acá es sensor de temperatura y es una termocupla. ¿Ya? Entonces, no todos los equipos tienen esa funcionalidad. Este sí. Entonces, yo simplemente me voy acá, pones en grados centígrados y ya no te marca el valor de resistencia, ya no te marca el valor de tensión, sino te marca el valor de temperatura en grados centígrados, que aproximadamente nos dice que es 13 a 14 grados centígrados. Tendría que ser la temperatura en el ambiente donde yo me encuentro. ¿Ya? Entonces, ese es una termocupla y este es un instrumento que puede medir la temperatura, pero siempre y cuando usted le conozca una termocupla. ¿Entendido? Entonces, hoy en día hay varios equipos que hacen eso, pero cuando tú te compras este equipo, te va a venir conjuntamente con sus enchufes, o sea, conjuntamente con estos enchufes, conjuntamente con estos de acá, con estos enchufes, te va a venirte, ¿qué cosa? Un sensor de temperatura. ¿Entendido?
Listo. Entonces, ahí están chequeando. Eso con este equipo. Ahora, nos vamos a complicar un poquito más la vida. No vamos a complicarnos. Vamos a dejar la termocupla ahí, conjuntamente con su sensor. El equipo lo dejo ahí. Y vamos a agarrar un data logger, ¿ya? Un data logger. Aquí está. Este es el data logger. ¿Se anotan, por favor? Es un data logger, tiene una tarjeta SD, 4 canales, tipo de termocuplas, como puedes apreciar ahí. ¿Qué dice? Tipo KJRETS y además una PT de 100 ohms. ¿Viste? Esos son los sensores de temperatura que soporta este equipo y son los que hemos utilizado. Obviamente va a ser una petición de 2 hilos. ¿Por qué? Porque el equipo, como podrá ver, tiene enchufes, tiene 4 canales para poner 4 sensores de temperatura. Y cada canal es de dos puntas, ¿ya? Él es una termocupla. Ahí está. Termocupla Dataloid. Aquí también tenemos termocupla. Está la termocupla. ¿Dónde está? Ahí está mi termocupla. Termocupla y su medidor. En este caso es un multímetro. Marca práctica. 50 soles. Este estará pues siquiera sus 4.000, 5.000 soles, ¿no? Pero vamos a ver cómo funciona uno con el otro. ¿Ya? Para lo cual yo enchufo la termocupla y si te das cuenta, la termocupla tiene polaridad. Y para que el usuario no se equivoque de la polaridad, mira, viene un lado pequeño y un lado grande. Porque si no, se equivoca y no te va a marcar bien. Entonces, es muy importante la polaridad en la termocupla. No tanto en la RTD. Acá, en la RTD es lo mismo, es una resistencia. Se entiende que es polaridad, ¿no? Polaridad es cuando respetamos cuál es positivo y cuál es negativo. Esa es polaridad, ¿ya? Esa es polaridad. Listo. Voy a encender el equipo. Se anota, por favor, o le hace una captura de pantalla al equipo, ¿eh? PST-2990. Un equipo nuevo que la universidad nos ha facilitado y el cual estamos utilizando, ¿no? Ya de una vez, porque no, ¿para qué vamos a guardar el equipo? No vamos a guardar. Y tenemos 2 de tus equipos, o 3 creo. ¿Para qué? Para que usen los estudiantes. ¿Dónde están los estudiantes? En su casa, ¿no? Y espero que estén atendiendo. Si no, me daría mucha pena, joven. Voy a encender el equipo. Recuerda que tiene 4 canales. Y ahí están los 4 canales. De los 4 canales yo he conectado. A ver, ahí. Vas a disculpar porque estoy moviendo. Ya muy pronto voy a conseguir un trípode ya para poder de mejor manera. Nos indica 14.1 de temperatura. Y podemos confiar en el equipo porque es nuevo. Es nuevo. 14.2 de temperatura en este ambiente donde yo me encuentro. Es una termocupla. Vámonos al equipo de 50 soles. ¿Cuánto te marca? 14. 14 grados centígrados. ¿Cuánto te marca este equipo de acá? 14.3. Claro, él trabaja con un decimal. ¿Te das cuenta? Estamos trabajando en grados centígrados, ¿eh? En grados centígrados. Y este es un data logger. Pregunta de examen. ¿Qué es un data logger? Un data logger es un dispositivo de medición que te permite almacenar datos. O sea, él graba datos. Ese es un data logger. Este instrumento, bien sencillo, este multímetro de 50 soles, ¿es un data logger? No, porque él no almacena datos. Usted puede medir, verificar y ahí quedó. No es un data logger. Él sí es un data logger porque almacena datos a través de su memoria interna. ¿Ya? Entonces, es esa manera. Hasta aquí, jóvenes. ¿Preguntas? Ingeniero, una pregunta. Adelante. ¿El data logger es más preciso que el otro instrumento? Claro, claro que sí. Claro que sí. Tiene mayor precisión y también tiene mayor exactitud. ¿Ya?
Entonces, usted vaya buscando cuál es la diferencia entre precisión y exactitud. A ver, alguien que quiera participar ahorita mismo, googlee en el internet, ¿qué es precisión y qué es exactitud? ¿Ya? Para que aprendamos eso el día de hoy. Porque no es lo mismo, ¿ah? Hay un equipo que puede ser muy preciso, pero no exacto. O hay uno que puede ser exacto, pero no preciso. Entonces hay que diferenciar eso. ¿Listos? Sí, ingeniero. Sí, a ver, adelante. A ver, la exactitud nos indica que es la cercanía de una medida al valor real, mientras que la precisión es es el grado de cercanía de los valores de varias medidas hacia un punto. Muy bien, muy bien. Entonces, como decía su compañero, ¿no? Lo que es la precisión es cuánto se acerca al valor real, ¿no es cierto? Eso Y, es la y exactitud, ingeniero. La exactitud exactitud, es cuando se ya. trata de una sola medida. En cambio, la precisión es cuando es la cercanía de varios valores hacia un Ujú, solo punto. ujú. Ya, ya. Entonces, la precisión es cuando, por ejemplo, este equipo puede estar descalibrado, ¿ya? Descalibrado. Entonces, lo encendemos, lo apagamos, lo encendemos, lo apagamos, lo encendemos, lo apagamos y nos va a dar la misma medida, ¿sí? Entonces, eso sería en todo caso que el equipo es preciso, pero no es exacto porque está descalibrado, ¿ya? O en todo caso nos vamos a un reloj, ¿ya? Un reloj de mano, para que entiendas mejor. Un reloj de mano, un reloj digital, qué sé yo. Entonces, eh, todos los días él te va a marcar de repente las 12:58 en este momento, 12:58, 12:58. Entonces, no está cambiando, ¿no? Entonces, eso significa que el equipo es en todo caso preciso. Pero no es exacto porque está adelantado, por decir, 5 minutos. Fuera exacto cuando, cuando te da el valor, en todo caso, el valor real. ¿Y de cómo sabemos cuál es el valor real? Necesitamos un patrón, ¿no? Necesitamos un patrón. En este caso, nuestro patrón va a ser él. La medida es 14.3. Si yo encuentro algún equipo que me mida cercano a 14.3, entonces diremos que es exacto porque está acercándose a nuestro patrón. Me dirijo acá y te está dando 14, 15, 14, 15, 14, ¿no? Entonces podemos decir que este equipo es ligeramente exacto porque se está acercando al valor real que estamos asumiendo es este 14.3. Lo voy a acercar, no importa, los dos equipos. Ya ahí está, ¿no? Sí, 14, el otro está en 15. ¿Sí? Entonces, es la diferencia entre exactitud y precisión. Yo siempre les ponía a los jóvenes el ejemplo de el ejemplo de un tiro al blanco. Todos conocen el tiro al blanco, ¿no? Tiro al blanco es una cosa así como con varios círculos y el que le dé al centro, ese es el que gana, ¿no? Un tiro al blanco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos que de repente le dan en un solo punto, pero no le dan al blanco. Esos que le dan en un solo punto podemos decir que son precisos, pero no exactos, porque en todas las pruebas que he hecho le dieron en el mismo punto, ¿sí? Pero no es exacto. Pero si alguien que le da en el blanco, le da en el blanco, puede ser exacto, pero no es preciso, porque en una segunda medida ya no le va a dar en el blanco, le va a dar a otro lado, ¿sí? No sé si me dejo entender, joven. Ahorita está variando la temperatura bastante, ¿no? Uno con otro le está dando 15 y él está dando ¿cuánto? 3. Entonces, es posible porque está en una superficie. Ahí lo vamos a poner los dos al aire libre. Y ahora sí deberían de más o menos acercarse. Estamos entre 14.4, el otro 14 y bueno, esa es la medida que le está dando a los equipos. Como pueden ver, sí se está acercando. Le podemos decir que este equipo, este de acá, más o menos es exacto porque se aproxima al valor real, que estamos asumiendo que es él, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un equipo nuevo, porque los sensores son nuevos y además porque este equipo tiene una calibración. Si no tuviera calibración, no nos los enviarían, pues,
nos los han dado porque él tiene calibración. Ahorita yo les voy a mostrar cómo es la calibración de un equipo, ¿ya? Entonces, ahí nomás nos vamos, no se vayan a ir. Espérenme un ratito. Su audio, ingeniero. Ah, gracias, gracias. Les indicaba que esta es una pinza perimétrica. Yo les mostré esto en la clase anterior, ¿sí? Se les ha mostrado, ustedes han visto más o menos que te medía corriente alterna, corriente continua. Este equipo tiene una calibración, una certificación. Esto no es, este es el inventario. Es esta. Mira, mira. Ah, ahí está. ¿Ves? Calibrado. ¿Cuándo la han calibrado? El 21 de enero del 2021. ¿Qué empresa? Logitech. ¿Listos? Entonces, eso me indica que lo que yo voy a medir con este equipo es tanto exacto como preciso. ¿Entendido? Entonces, esa es la manera de confiar pues, en un equipo. Entonces, cuando usted realice medidas, obviamente, si nos vamos a un tema ya de más seriedad, porque una instalación fotovoltaica pequeña no tiene un equipo cualquiera, no se lo consigue y lo prueba, ¿no? Pero si es un proyecto, si es una obra en la cual hay supervisión, en la cual se debe de trabajar de manera seria, ¿no? Entonces necesita equipos calibrados y certificados con su calibración actual, o sea, con su calibración vigente. Es como el SOAT del vehículo. Los vehículos, las motos tienen su SOAT, ¿no es cierto? Los mototoristas tienen un SOAT. Y ese SOAT se vence. Lo que son las revisiones técnicas de los vehículos, se vence, es anual, ¿no? Entonces usted cada año tiene que ir y hacer revisar el vehículo, te aprueban y recién te dan el visto bueno. Igual son con los instrumentos jóvenes. ¿Listo? Bien. Consultas, preguntas, mire, es auto power off, solito se apaga. Consultas de repente para hacer alguna prueba acá. ¿Cada cuánto tiempo se calibra, ingeniero? Ah, la calibración va a ser, en todo caso sería anual, ¿sí? De estos equipos. En realidad va a depender bastante del tipo de equipo que es. No te sabría decir exactamente que para una pinza perimétrica es al año, ¿no? Sí, pero por lo general los equipos que mayormente se calibran son pues los telurómetros, megómetros, que son dispositivos para medir watts a tierra. Eso sí tiene que estar calibrado porque uno cuando hace un informe de watts a tierra tiene que ir siempre con su certificado de calibración. Pero una pinza perimétrica, así como tal, yo me imagino que también sí debería tener un año, ¿no? Mínimo. Porque los otros equipos lo tienen, sí, un año. Los equipos más digamos, más estrictos, ¿no? Porque si usted da una mala medida de puesta a tierra, es peligroso para el usuario. Pero si usted se equivoca de repente en medir la corriente, algo así, no es tan relevante. Ya, pero eso lo vamos a ver en otro curso, después, en posterior. La clase del día de hoy más que todo abarcaba los sensores de temperatura joven. Las PT100, las RTD, las termocuplas. Adelante, adelante, pregunta nomás.
Adelante, Becker. Ingeniero, entonces ahí los tres equipos que están mostrando, el rojo representa básicamente lo que es la precisión, el data logging sería más la exactitud y el amperímetro también convergería en ambos, ¿o me equivoco? Porque usted estaba No, 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 mencionando, no. porque usted estaba mencionando que para que para que obtengamos un dato más real, ¿no? Tiene que tener tanto exactitud como precisión, tiene que tener ambos. En todo caso, el data logging, ¿no? De ahí es el más óptimo, ¿no? Para cualquier medida. No, sí, mira, para que este equipo, para que este equipo tenga este sello, es porque lo han revisado y han visto que es preciso y es exacto. Todo instrumento de medición debe ser preciso y exacto, ¿sí? Preciso y exacto. Solamente así podemos confiar en él. Ahora, por el costo, este equipo tiene que ser necesariamente preciso y exacto. Él también, pero él no, yo les dije que él costaba 50 soles, pero como te das cuenta, más o menos marcas su valor, ¿no? Entonces, el equipo sí es preciso y es exacto, debe tener algún tipo de certificación de la marca, más no calibración, este equipo de acá. Por el costo, pues. Es que mira, una, una inspección de, por ejemplo, para que le hagan una calibración, te va a costar más que este equipo. De repente cuesta 100 soles, pues si el equipo cuesta 50 soles, no le conviene. Pero el que te cueste de repente tus 2.000, 3.000 soles, que la calibración te cueste 100, 200, entonces sí, ¿no? Es dale. La misma manera con este equipo de aquí. ¿Sí? Entonces, yo he visto sus compañeros de ustedes que hacen sus trabajos de tesis, entre otros, utilizan más que todo esto acá, porque son confiables, miren, fíjate, los valores que nos están midiendo con el otro son confiables, ¿ya? Eso. Ahora, bueno, acá no sé si están viendo esta cinta que está aquí, es una cinta térmica. Entonces nosotros, por ejemplo, queremos hacer una aplicación para medir el panel fotovoltaico, la temperatura del panel. Entonces, ¿cómo cree usted que mediríamos la temperatura del panel? A ver, ¿cómo creen ustedes, jóvenes? Lo más obvio sería que acerque mi PT100 al panel y lo pegue, ¿no? Sí, entonces, efectivamente, esa es una de las maneras, pero hay que tener cuidado de ciertas cosas. Por ejemplo, debemos de garantizar de que la superficie del sensor esté completamente pegada al panel fotovoltaico y además que no tenga interferencia del medio ambiente o el medio ajeno al panel. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer en esa situación? Tenemos que aislar el, el sensor. ¿Sí? Tenemos que aislar del medio ambiente. Lo único que hacemos es de que se adhiera a la superficie del panel y toda la parte que no está en la superficie del panel tenemos que aislar. Entonces, me van a esperar un ratito, yo les voy a mostrar esto, ¿ya? Un ratito, voy a dejar de compartir mi cámara. Dino, ¿qué estás haciendo? ¿A qué hora has venido? ¿A tu computadora entrado? Pucha. No, tienes que levantarle ahí la este. Ahí está. No sé si están bien ustedes. Entonces ahí nos compañeros, por ejemplo, he puesto el sensor de temperatura en la PT100 y ahí como podrás ver, no es una cinta cualquiera, es una cinta especial.
¿Para qué? Para que no se vea influenciada, para que no se vea influenciada la temperatura del ambiente con la temperatura del panel. ¿Ya? Es una manera de aplicar, de utilizar un sensor de temperatura para medir la temperatura de un panel fotovoltaico. No sé si han visto o logran copiarme esa parte, esa idea, jóvenes. Ayúdenme, por favor, porque me he alejado un poquito del módem. ¿Me entendieron esa parte? ¿Se entendió? ¿Se entendió, Becker? Sí, ingeniero. Muy bien, ¿ya? Entonces, esa es la forma de utilizar un sensor de temperatura. Ahora, tú sabes que la PT100 es una cosa pequeñita, ¿no? Y hay PT100 pequeñitos, grandes, depende cómo lo vas a usar. En este caso es una cosa chiquita que está ahí adentro, ahí no está encapsulada. ¿Cómo, por ejemplo, utilizaríamos para medir temperatura ambiente? ¿No? Cualquiera pensaría que lo cuelgo ahí el sensor y quedó, ¿no? No. Mira, te voy a enseñar cómo se utiliza un sensor de temperatura para medir temperatura ambiente, ¿ya? Y tú nunca te vas a olvidar. Aquí está. Tú vas a buscar y vas a investigar un poquito más de esto. Esta es una pequeña jaula de Stevenson. Es solamente plástico. Y el sensor de temperatura, ahí adentrito está, no creo que lo puedas ver. Ahí no sé si, ahí está el sensor de temperatura. Una cosa pequeñita ahí arriba, allí adentrito, ¿ya? Pero está protegida por esta jaulita. ¿Para qué? Para que el viento no le afecte, para que, más que todo el viento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú solamente colocas un sensor colgado y dices que estás midiendo temperatura ambiente, entonces estás equivocado. ¿Por qué? Porque el viento te va a perturbar tu temperatura. Esa es una manera. ¿Ya? Y por favor, nunca te olvides de esto. ¿Cómo mido temperatura ambiente? Haciendo uso de una jaula. Es una jaula de Stevenson. ¿Sí? Ya usted puede buscar más información al respecto. ¿Cómo mido temperatura de una placa fotovoltaica? Tengo que aislarla, la superficie que no está en contacto con el panel. ¿Listos? Bien. Entonces, esa es la manera de medir. Tenemos más sensores de temperatura instalados arriba, pero si yo me voy a ir hasta ahí, no va a llegar el internet, me va a cortar, me va a botar. ¿Sí? Esa es una limitante que tenemos acá. Ojalá en lo posterior solucionen ese problema. Listo. Bueno, hasta aquí. Más consultas de repente, dudas. Si algo no te quedó claro, repetición. Todo está claro, ingeniero. Adelante. Creo que todo está claro. ¿Todo está claro para todos? A ver, vamos a preguntar. A ver, alguien que nos pueda ayudar acá, antes de ya. Me preocupan las señoritas. A ver. Lisette. Presente, ingeniero. Lisette, hemos entendido claramente el concepto y el funcionamiento de una PT100, de una RTV y su aplicación para medir la temperatura ambiente y también las placas fotovoltaicas. Sí, ingeniero. A ver, a usted mismo le pregunto, ¿por qué utilizamos una jaula de Stevenson para medir temperatura ambiente? Nada. A ver, Gladys, Paricanasa. Ah, no es Paricanasa, sí está bien, Gladys Paricanasa. Presente, ingeniero. Gladys, ¿cómo medimos temperatura ambiente?
con el jaula de Stevens, ya que es una temperatura ambiente, entonces puede variar. Para que no nos pueda variar, entonces utilizamos esa jaula de Stevens. Jaula de Stevenson, ¿ya? Muy bien. A ver, Mirelia. Presente, ingeniero. Mirelia, ¿cómo medimos de manera correcta o cómo hacemos la instalación de un sensor de temperatura en un módulo fotovoltaico? ¿Cómo debería de ser? Lo colocamos de un lado y siempre tiene que tener su jaula para medir la temperatura. O tiene que estar aislado, se podría decir, para que no afecte las cosas del ambiente, como pueden ser el aire o la lluvia o una tormenta y así. Claro, muy bien. A ver si me ayuda Ulises, Pari, Laura. Presente, ingeniero. Ulises, ¿cuál es la diferencia entre precisión y exactitud? ¿Cuándo decimos que un instrumento es preciso o cuándo es exacto? ¿Verdad? Exacto sería cuando, digamos, como usted mencionó en el arco, digamos, el punto blanco, No creo. se le escucha, Ulises. Internet creo que está lento. Ulises, bueno, ¿Me logra escuchar, eh, ingeniero? sí, pero entrecortado. La red lo tengo baja, creo, ingeniero. Sí, pues, sí, sí, es el problema del internet. Acá también está igual, yo. Muy bien. Eh, Cristian, Daniel Chata, creo que es, ¿no? Daniel Chata. Chambi, creo, si no me equivoco. Cristian, Daniel, Presente, ingeniero. Cristian, Daniel, ¿qué es un data logger? Es un instrumento donde se puede almacenar datos. Muy bien, es un instrumento en el cual se puede almacenar datos, ¿no? O sea, podemos medir temperatura, voltaje, tensión, corriente, etcétera, etcétera. Pero la peculiaridad de estos es que podemos medir y podemos guardar los datos, ¿no? Es un data logger, ¿ya? Muy bien. Vamos a... Estoy buscando una PT100 que tenía de 2 hilos. Ah, ya me acuerdo dónde lo dejé. Listo. A ver, voy a traerle una PT100 de 2 hilos para mostrarles, ¿ya?
Listo, jóvenes, ya para retirarnos, les voy a mostrar otra petición que es más económica y más accesible, pues, mercado. ¿Ya? Si usted está atendiendo, bueno, pero si de repente no está atendiendo, está distraído, está pasando otra cosa, ya usted solo se lo pierde. ¿Sí? Pero esto yo le repito que es muy, muy importante. He conseguido esta petición pequeñita, valor, creo que está a 6 soles, 5 soles. En eBay te lo compras por la docena, creo que está a 10 soles. A ver, les voy a mostrar. Se logra ver, ¿no? En mi celular, pues, celular de gama baja, que ahí dice PT100. Mira, ¿ves? PT100. ¿Viste? Y es esta cosita pequeñita. Si ves en torno de la mano, ¿cómo cabe? De 2 hilos. Ahí están, 2 hilos. ¿Sí? 2 hilos. Entonces, nosotros decíamos, ¿no?, que hay que pegarle en la placa fotovoltaica. Y para eso utilizamos esta cinta. Es una cinta especial. Esta cinta térmica. O sea, que le va a aislar del medio ambiente. Esto agarramos, le pegamos al panel y encima del panel un aislante y esta cinta. ¿Ya? Eso. Hemos desarmado una termocupla y este es el termopozo. Este es el termopozo. O sea, este es solamente como un fierrito nomás. Aquí adentro es donde se coloca el sensor de temperatura. Sí, aquí adentrito. Es un pozo, pues, aquí adentro. Ahí colocas el sensor de temperatura y ya tienes. Ahí está la termocupla desarmada. Hoy no vas a pensar que esto es de acá adentro. No, no, aparte. Es una termocupla que los compañeros han malogrado acá. Ahí están sus partes. ¿Sí? Esta que está aquí es la misma termocupla que está acá. Esta. ¿Sí? Para que veas que en sí el sensor de temperatura es pequeñito. Y esto solamente es la vaina, o también conocida como termopozo. Entonces, cuando usted revisa información sobre PT100, RTDs, ¿no?, ya sabes que es un termopozo, ya sabes cómo funciona, ya sabes cómo se puede probar, ya sabes que es PT100 y PT100. ¿Listo? Bien, jóvenes, eso sería en cuanto a la clase del día de hoy.